7 de la mañana con 38 minutos, 7 con 38 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Tenemos el agrado de saludar con el legislador Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de la bancada de UNES, que nos acompaña esta mañana para abordar el tema del probable juicio político al contralor subrogante Pablo Celi. ¿Cómo está, legislador? Buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Le saludamos, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer el titular de la Comisión de Fiscalización dice que conoce que hay una estructura al interior de la Contraloría General del Estado que aparentemente habría desvanecido glosas por alrededor de 844 millones de dólares desde hasta el año 2020. Un tema que se ha venido ya hablando durante varios años y que recién ahora se empieza a tomar en serio, esto ya tras la detención en prisión preventiva del contralor subrogante Pablo Celi, que enfrenta este proceso por presunta delincuencia organizada. ¿Por qué ahora, asambleísta Juan Cristóbal Lloret? Todos nos preguntamos por qué, si esto se conocía hace mucho tiempo, si hay un pedido de juicio político ya desde la administración legislativa anterior, recién ahora se le está dando trascendencia e importancia a este caso. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Yesenia. Saludos, Alexis, también muy buenos días. Un ¿Cómo está, cordial legislador? saludo a la directa audiencia de Pichincha Universal en esta mañana. Bueno, es lo que nosotros le hemos venido cuestionando y también denunciando públicamente al país, no de ahora, desde hace años atrás, estimada Yesenia. ¿Desde cuándo? Desde que tuvimos la presencia del señor Celi de manera cuestionada, haciéndose o autoproclamándose como Contralor Subrogante al interior de la Contraloría. Todos vimos, asombrados, el país entero vivió cómo rompía su acción de personal ante una filmación de sus propios colaboradores de la Contraloría. Desde ahí inician las irregularidades dentro de la Contraloría General del Estado, e incluso un poco antes, porque el señor Celi es quien lleva adelante el proceso de desvanecimiento de glosas en favor de Odebrecht. Resulta increíble que en el Ecuador se establezcan responsabilidades civiles, penales, en contra de funcionarios por diferentes proyectos que ejecuta Odebrecht. Me refiero a los proyectos de Pascuales Cuenca, al Poliducto La Esperanza. Hay responsabilidad civil penal en contra de funcionarios, pero resulta que la que se queda libre de toda responsabilidad es asombrosamente Odebrecht, una empresa que a todas luces es cuestionada a nivel mundial e inclusive ha aceptado su esquema de corrupción. Pero gracias a ese desvanecimiento de glosas del señor Celi, millonarias, en ese momento el Ecuador no podía iniciar acciones legales porque se necesitaba el indicio de responsabilidad penal o el IRP según el Código Orgánico Integral Penal. Y mientras no existía, digamos, ese indicio de responsabilidad penal según el artículo 585 del COI, no se podía llevar adelante acciones en favor del Estado. Entonces, ¿qué es lo que ocasionó el señor Celi? Ocasionar que el Estado no pueda generar, digamos, las acciones legales en contra de esta empresa, que a todas luces es una empresa corrupta y corruptora a nivel internacional. Entonces, desde ahí, la bancada de la Revolución Ciudadana viene denunciando el accionar del señor Celi. Hemos intentado, por lo menos en 3 ocasiones, la compañera Marcela Guiñaga en su momento, llevar adelante este juicio político. Y lamentablemente ninguno de los otros legisladores de las otras bancadas quiso firmar el juicio político. Le tenían miedo al señor Celi, porque se creía el emperador de este país. Y luego ya con el Trujillato y ese grave momento de transitocracia, el Trujillato lo santificó, digamos, lo puso nuevamente en el escenario, dándole ese vicio de legalidad supuestamente a este pseudo contralor. Entonces es algo que nosotros nos cuestionamos, no desde ahora, estimada Giselle, estimado Alexis, lo venimos cuestionando desde hace muchos años atrás, desde que iniciaba, digamos, o se sentaba el emperador Celi en la Contraloría. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días. Un gusto, como siempre, conversar con usted. Una de las cosas que llama la atención, y usted ya lo mencionaba, es el hecho de que la señora Zárate, en la respuesta que da, es no les puedo enviar información sobre estos casos porque esa información se quemó en el dichoso incendio lo cual además contradice de alguna versión que la diera Celi, en donde él aseguraba que toda la información que tenía la Contraloría estaba respaldada en un sistema digital. ¿Con qué nos quedamos entonces? ¿Hay o no hay la información? ¿Se quemó o no se quemó esa información en los incendios de octubre? A ver, estimado Alexis, esta es la conveniencia del señor Celi, pues,
porque ya más adelante, luego de los procesos de investigación que lleva adelante la Fiscalía y también nosotros hemos logrado acceder a cierta información, nos damos cuenta de cómo operaba el sistema de desvanecimiento de glosas. Y ese sistema de desvanecimiento de glosas operaba a través de estudios jurídicos. Es por eso que yo le estoy exigiendo a la Fiscal General del Estado que nos dé a conocer cuál es la lista de CELI. Y le voy a pedir también a la señora fiscal que comparezca a la Comisión de Fiscalización dentro de la sustanciación del juicio político, porque el Ecuador necesita conocer la verdad. Así como sacaron la lista de Odebrecht ayer o antes de ayer, algún medio de comunicación sacaba la lista de los asambleístas supuestamente cuestionados por la Fiscalía, perdón, por la Contraloría, tratando de ponerles contra las cuerdas a los asambleístas y a la Asamblea. Yo le estoy pidiendo y le exijo al país entero, ante el país entero, que puedan darnos a conocer cuál es la lista de CELI. La lista de CELI son la lista de los funcionarios de las empresas que visitaban esos estudios jurídicos para poder tratar de desvanecer esas glosas a través de mecanismos no legales, a través de la entrega de coimas. Es así que se desvanece, por ejemplo, la glosa de No Limit por 13 millones de dólares a través de uno de los estudios jurídicos. Pero ¿quiénes más están dentro de esa lista? Cuidado y ojalá nos encontremos con la posibilidad de que ministros de Estado quizás fueron parte también de esos estudios jurídicos que se utilizaban para desvanecer las glosas. Entonces, quizás eso es lo que no quiere salir a la luz, o ahora la Contralora subrogante del subrogante no le conviene que eso salga a la luz. A mi modo de ver, quien sigue manejando los hilos de la Contraloría desde la cárcel, increíblemente en el Ecuador, desde la cárcel el señor Celis sigue operando la Contraloría General del Estado, porque el esquema de corrupción, si bien es cierto, la cabeza está presa, pero todavía existe todo el sistema de corrupción al interior de la Contraloría. Va desde la predeterminación de responsabilidades, desde el establecimiento de las glosas y, por supuesto, por atrás hacían el lobby político para poder desvanecer esas glosas una vez que eran puestos contra las cuerdas o chantajeados a aquellas personas que tenían indicios de responsabilidad penal o glosas millonarias. Asambleísta Lloret, ¿qué posibilidades con todos estos antecedentes que usted ha mencionado, con las propias declaraciones que hace ahora el señor Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, qué posibilidades reales le ve usted de que el proceso, la interpelación avance en la Asamblea Nacional y que finalmente se concrete? Gracias, esa es una muy buena pregunta, porque nosotros hemos visto una serie de fuegos artificiales, como le llamo yo, es decir, las ruedas de prensa, que hemos encontrado esto, hemos encontrado el otro. O sea, el país necesita menos palabras y más acciones, le digo con sinceridad. O sea, yo, si bien es cierto, lamentablemente este juicio político tocó en una etapa de transición. Yo presenté el 5 de mayo el juicio político, lo calificaron y lo mandaron a la comisión el 13 de mayo, un día antes de que termine el anterior periodo legislativo, y la nueva comisión se instala el 24 de mayo. Es decir, ya pasaron los 5 días que tenían de plazo para tramitar este juicio político, pero yo siento que, no sé si deliberadamente, espero que no, pero le están poniendo trabas al proceso. ¿Y por qué digo esto? Porque antes del juicio político al señor Celis se había presentado al señor Ortiz otro juicio político. Es lo que debía hacer la Comisión de Fiscalización, evacuar conforme llegaron los juicios políticos. Pero en el momento en el cual se instala la nueva Comisión de Fiscalización, yo no sé si por desconocimiento, pero la Comisión de Fiscalización se encuentra con esos dos procesos de juicio político, van al del señor René Ortiz, no saben qué hacer, ahí lo que cabe ese juicio político se cayó, porque ya no hay interpelante, el interpelante del juicio político del señor Ortiz ya no está en la Asamblea Nacional, ya no es legislador. ¿Qué debía haber hecho la comisión? Pedirle que comparezca, como ya no hay el compareciente del juicio político, ese juicio político se cae, se debería haber archivado. Y simultáneamente, inmediatamente, el mismo 14 de mayo, el 24 de mayo, perdón, que se instaló la comisión, debían haber avanzado con el siguiente juicio político, que era al señor Celi. Yo creo que el país, ya luego de estos escenarios, han pasado 34 días, 35 días desde que se calificó el juicio político y pasó a la Comisión de Fiscalización. El país necesita menos palabras y más acciones. No podemos seguir teniendo un contralor
que sigue estando en la cárcel y disponiendo en la Contraloría. Y no solo en la Contraloría, porque lo que dice la señora Diana Salazar es muy grave. La señora fiscal general del Estado dice públicamente a través de su cuenta de Twitter que hay interferencia y da a entender que es del señor Celi en los procesos jurisdiccionales. Ahí hay dos acciones que se deberían haber hecho de manera inmediata. La primera, judicializar lo que está diciendo la señora fiscal, pues. ¿Cómo puede ser que la fiscal general del Estado se queje por Twitter de la interferencia? Abra una instrucción fiscal, pues. Si sabe quiénes están interfiriendo, en el caso de Celi, pues abra una instrucción fiscal. Y lo segundo, este proceso no se podía dilatar más. La Comisión de Fiscalización debe darle respuestas al país. Y las respuestas no son una rueda de prensa. La respuesta más efectiva que demandan hoy los ecuatorianos es la tramitación urgente, inmediata del juicio político al señor Celi. Asambleísta, una de las, digamos, revelaciones durante la jornada de ayer y que además la da a conocer temprano en una entrevista en televisión, Fernando Villavicencio, es el contenido de un informe elaborado por el Cuerpo de Bomberos sobre los incendios en la Contraloría en octubre del 2019. Él habla de que hasta el quinto piso se trasladaron bidones con combustible. Eso es, digamos, por un lado es tan fácil que manifestantes en medio de la seguridad que había, con tanta gente, puedan llegar hasta el piso 15, 5, perdón, cargando bidones con gasolina para prender fuego el edificio. ¿A quién le interesaba finalmente quemar esos documentos? ¿Ese incendio fue provocado? ¿Hubo una orden? ¿Qué presunciones hay con respecto de esos acontecimientos de octubre del 2019? Bueno, eso es lo que tiene que establecer precisamente las investigaciones. No se olvide qué es lo que nos dijeron o cómo nos engañaron cuando se daban las No, manifestaciones. pues, a ustedes les acusaron de haber quemado el Ah, edificio. pero por supuesto, dijeron los correístas están detrás de la quema de la Contraloría. Así lo dijeron de frente, sin el más mínimo reparo. Uh-huh. Y el tiempo nos da la razón, o sea, al final, quienes aparentemente estarían detrás de blindar las corruptelas de su accionar precisamente es el señor Celi, pero el señor Celi y la red de corrupción. Eso no hay que perder de vista, estimado Alexis, porque el señor Celi, si bien es cierto, es la cabeza, pero detrás de eso hay una serie de operadores al interior de la Contraloría que siguen estando. Y Y no las solo de la Contraloría asambleísta, sino del propio gobierno, porque Fernando Villavicencio dice había un acuerdo entre Contraloría y Ejecutivo para mantener todos estos temas bajo la mesa. Pero eso es evidente y también lo denunciamos en su momento la bancada de la Revolución Ciudadana, pues estimado Alexis, porque dentro del proceso de las torres que se lleva adelante por parte de la Fiscalía con la cooperación eficaz de Estados Unidos, porque ahí ya se soltó toda la sopa el sobrino de Celi, ahí a quienes detienen dentro de esa red de corrupción, precisamente al Contralor, que es el que operaba el desvanecimiento de glosas, pero también el brazo derecho del señor Moreno, pues, que era el secretario de la presidencia, el José Augusto secretario Briones. nacional, José Augusto Briones, que lamentablemente fallece o se suicida, eso no lo sabemos con claridad, en circunstancias extrañas, totalmente extrañas. Entonces, yo creo que ahí hay una serie de elementos porque esa cadena se cierra su ciclo también con funcionarios de Petroecuador de la administración de Moreno. Entonces, ahí se podría determinar, digamos, todo un esquema de delincuencia organizada en el cual operaban desde la Contraloría con la presidencia de la República, porque el secretario de la presidencia fue uno de los sindicados en este proceso, y también con las empresas públicas a través de Petroecuador para desvanecer esas glosas. Entonces, todo eso es lo que tiene que determinárselo en el ámbito jurisdiccional, en lo que le corresponde al ámbito político. Yo creo que dentro del expediente y de sustanciación del juicio político vamos a sacar a la luz una serie de elementos que podrían derivar en otras acciones de carácter de control político en la propia Asamblea Nacional. Hay un tema muy grave, estimado Alexis. Son millones de dólares que se fueron desvaneciendo en glosas. Por ejemplo, en una glosa en contra de Claro, de una empresa transnacional, 112 millones de dólares se desvanecieron y sometiendo a funcionarios honestos de la Contraloría General del Estado.
que hoy sienten temor por su vida. Después de ver lo que sucedió con el señor Briones, que estaba detenido en uno de los centros de rehabilitación, la gente tiene miedo, estimado Alexis, porque estamos hablando de una verdadera red, red de corrupción al interior de la Contraloría que desvaneció millones de dólares, millones de dólares. Entonces, con mayor razón, se tiene que llevar adelante este proceso de juicio político de manera inmediata. Yo invito a los miembros de la Comisión de Fiscalización a que solventen esa tramitología, esa vuelta que le han dado a este proceso, que vaya a la presidencia de la Asamblea, el caso del señor Ortiz, para que la presidencia de la Asamblea ponga en el orden del día y evacúe el tema para poderle dar viabilidad al tema de Celi. Mire, el Ecuador no puede estar en medio de los fuegos artificiales, tiene que ir a las acciones y no podemos perder tiempo en este caso porque el señor Celi sigue disponiendo en la Contraloría, porque el señor Celi está armando una red de presión, eso dice la señora fiscal, no lo digo yo, la señora fiscal general del Estado dice que está presionando para que se pueda interferir, digamos, en el tema de la justicia. Y allí, Es que eso no se puede asambleísta, permitir. y sobre eso, asambleísta Lloret, no cabe que la asamblea pida la comparecencia de la señora fiscal para que ella explique quiénes son esas personas, esos personajes ilustres, quiénes son esos exfuncionarios que están presionando en este caso, o a su vez, además, que inicie la respectiva investigación, porque ahí lo mínimo que puede haber es un tráfico de influencias, pues alguien está tratando de presionar para que esta cosa se estanque o no avance, etcétera, pero no debería explicar con nombre y apellido quiénes son esos ciudadanos ilustres y esos exfuncionarios. Pero por supuesto se está obstaculizando o se pretende obstaculizar la administración de la justicia en el Ecuador, interferir en un caso en el cual de por medio están, insisto, millones, centenas de millones de dólares de por medio que fueron desvanecidos. Entonces, con mayor razón, y yo públicamente lo digo, yo le voy a pedir a la señora fiscal general del Estado que acuda a la Comisión de Fiscalización cuando se sustancie el juicio político para que le cuente al país también cómo avanzan los diferentes casos y las investigaciones y sobre todo para que ella garantice la seguridad, la seguridad y la integridad de los buenos funcionarios que hoy están siendo atemorizados por parte de la red de corrupción del señor Celi. Entonces se tiene que garantizar la integridad y la seguridad de aquellas personas honestas que le quieren contar la verdad al país de la danza de los millones de dólares del señor Celi que fueron desvanecidos. Entonces yo sí le tengo que decir públicamente a la señora fiscal que ella tiene la obligación, y al presidente de la República también, de garantizar la integridad y la seguridad, porque aquí estamos hablando del desvanecimiento de millones, de centenas de millones de dólares, en el caso del señor Celi, y la gente teme por su vida. Después de lo que pasó con el señor Briones, dentro de, se supone que dentro de la cárcel existen todas las seguridades, existe personal policial, o existe personal al cuidado, precisamente las personas privadas de la libertad, y bajo circunstancias extrañas, aparentemente se habría quitado la vida el señor José Augusto Briones, que está sindicado dentro de este proceso. Entonces la gente tiene miedo, pero ese miedo se tiene que enfrentar con la seguridad y la garantía de la verdad, de poder sacar a la luz todos los hechos y la red de corrupción que sigue operando dentro de la Contraloría General. Ahora, ese miedo al que usted se refiere, asambleísta, ¿lo tienen en este momento los mandos medios, es decir, quienes operaban las órdenes de Pablo Celi, o capaz lo tienen también estos que formaban parte de la mesa chica y que estarían involucrados en este acuerdo entre la Contraloría y el Ejecutivo? Porque yo estoy a la expectativa y a mí me preocupa un montón el estado de salud de Pablo Celi, porque ya fallece José Augusto Briones, o se suicida, o lo que haya pasado con él, pero finalmente ya no está. Ahora, a mí me preocupa el estado de salud de Celi, porque Celi tiene que decirle al país toda la verdad. Y cuando diga toda la verdad, esa verdad tiene que incluir también cuál fue el rol que jugaron los representantes del gobierno de Moreno. Así es, estimado Alexis, lo que usted dice y esa reflexión es muy importante, porque efectivamente quienes tenían esa mesa chica, podría ser posible que puedan estar representantes de las diferentes funciones del Estado, pues. No se olvide que por ahí salieron unas declaraciones en su momento
En los hechos de octubre, ¿quiénes eran los que se reunieron? Se reunieron aparentemente el presidente de la Asamblea Nacional, el expresidente de la Asamblea Nacional, precisamente con el señor Celi, y decían que también estaba la fiscal general del Estado en esa mesa chica para ver qué es lo que sucedía con el señor Moreno. Y aparentemente algunos funcionarios del Ejecutivo que también tenían contacto y línea directa con el señor Celi. Entonces, todo eso tiene que esclarecerse. Y dentro del juicio político yo tengo algunos elementos que los sacaré a la luz en su debido momento. Elementos que podrían conllevar precisamente ese desvanecimiento de glosas en favor de grandes empresas transnacionales que tienen intereses enormes en el país, pues. Entonces, de por medio hay temor no solo en esos altos funcionarios, en los que fueron parte del gobierno de Moreno, sino también en los mandos medios, estimado Alexis, porque dentro de la Contraloría General del Estado se sigue manteniendo el mismo esquema de corrupción dentro de las direcciones, del establecimiento de responsabilidades, de las predeterminaciones, y los que sí están realmente asustados son los mandos medios, son los funcionarios que firmaron esos informes y que luego fueron desvanecidos de esas glosas o les obligaron a desvanecer esas Oiga, glosas. asambleísta, pero esos desvanecimientos de glosas deben haber tenido un costo y un costo además elevadísimo, porque son glosas de contratos millonarios. Entonces, yo me imagino que ese favor, creo que ha sido ya una frase cliché en estos últimos días en este programa, como nada es gratis en la vida, ese favor de desvanecer glosas debe haber tenido un costo. Ese costo, ¿a dónde iba a parar? Esa platita, ¿a manos de quién iba a parar? Bueno, pues esa es la pregunta que tiene que ser resuelta y absuelta precisamente por las autoridades de justicia. Sin embargo, el esquema de corrupción operaba a través de esos estudios jurídicos. Es decir, ahí hay estudios jurídicos, empezando por el hermano del señor Celi. Sé que hay otro estudio jurídico del señor Larrea, en el cual se operaban, y hay otro estudio, Gustavo Larrea. Señor Larrea. pariente del señor Gustavo Larrea, y hay otro estudio jurídico que operaba en Guayaquil. A través de esos estudios jurídicos hacían el lobby para el desvanecimiento de esas glosas. Por eso es necesario que el país entero conozca cuál es la lista de CELI, quiénes son esos personajes que visitaban esos estudios jurídicos, que tenían grandes glosas eh, dadas por la Contraloría y que al final del día se desvanecieron. Entonces, de por medio debe de haber algunos millones de dólares, que seguramente deben estar gran parte de esos millones de dólares en manos del señor Celi, del círculo cercano y del círculo del poder, y posiblemente, ¿quién dice que no?, detrás de esa mesa chica que es la que operaba esta red de corrupción. Por eso las investigaciones y ojalá el juicio político nos permite establecer cuáles son esos hilos conductores que nos lleven realmente a los actores de la mesa chica. Aquí no estamos hablando de los funcionarios de tercer, de cuarto nivel, que eran obligados muchas de las veces a desvanecer esas glosas, de aquellos asistentes, de aquellos analistas. No estamos hablando de ellos. Ellos recibían órdenes de su jefe en su momento, el señor Celi, sino estamos hablando de quienes recibían esas grandes coimas por desvanecer glosas de millones de dólares, como la de Claro, 112 millones de dólares. ¿Cuántos recibieron de por medio? Vaya usted a saber, estimado Alexis. Asambleísta Lloret, ¿qué debe hacer la Comisión de Fiscalización frente a las declaraciones de la Contralora subrogante del subrogante, Valentina Zárate, en el sentido de que no hay la información porque se quemó? ¡Qué pena! O sea, no hay posibilidad de que esa información esté digitalizada como debería ser en plena época que nos encontramos. O sea, a mí me cuesta trabajo pensar que esos documentos solo estaban en el papel y que no fueron subidos a una nube, que fueron digitalizados de manera responsable como debería ser una institución de la trascendencia de la Contraloría General del Estado. Bueno, yo creo que es urgente y ahí yo siento que se están dilatando, digamos, también las acciones por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Yo le emplazo públicamente a esta función del Estado para que de manera diligente pueda llevar adelante ese proceso de un nuevo concurso que permita determinar un nuevo Contralor, ojalá una gente proba y decente que pueda ponerse al frente de la Contraloría e inmediatamente iniciar una auditoría dentro de la propia Contraloría General del Estado que permita determinar precisamente esos expedientes
que van a dar cuenta precisamente del accionar y de la red de corrupción que operaba y sigue operando al interior de la Contraloría General del Estado. Entonces yo creo que esa es la primera acción que debería hacer una nueva autoridad que se ponga al frente de esta institución. No puede ser, yo el otro día veía como uno de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, Juan Javier Dávalos, le pedía un cambio del orden del día dentro de la sesión precisamente para tocar este tema y para poderle dar viabilidad. No puede ser que los miembros de la función de transparencia no quieran darle oídos a un clamor que es un clamor nacional, un clamor de todo el pueblo ecuatoriano. Entonces creo que es el momento de que el Consejo de Participación Ciudadana refresque esa imagen que tiene la ciudadanía con respecto a lo que fue ese grave momento de transitocracia que lamentablemente también le tocó y le trastocó al propio Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cambia en algo el hecho de que se confirme, digo, porque ayer una información que circulaba a nivel de redes sociales de supuesta renuncia de la señora Zárate, ¿cambia en algo este proceso como tal? Bueno, yo creo que hay que mirar cuál es el accionar de estos funcionarios. No se olvide que la señora Zárate fue puesta precisamente por el señor Celi, así como el señor Celi fue puesto por el señor Poli. Entonces, el esquema de corrupción no ha cambiado en la Contraloría. Entonces, con mayor razón, estas investigaciones tendrán que ampliarse. Y yo pensaría, en el ámbito ya jurisdiccional, a todos ellos, aquellos funcionarios que han sido parte de la Contraloría estos últimos años. Entonces, digamos, la salida de esta funcionaria, lo único que obliga es al Consejo de Participación Ciudadana a hacerlo de manera urgente, urgente. Todo el proceso de designación de un nuevo Contralor General del Estado. Y insisto, ojalá bajo un esquema totalmente transparente, bajo un esquema de comisiones ciudadanas o con las vedurías necesarias. Y ojalá un nuevo personaje eh, comprometido con el país pueda estar al frente de este importante órgano de control del Estado, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No sé si tienes más inquietudes, Alexis. Muy amable, asambleísta Doret.